Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blue y hoy estoy aquí, en la finca El Retamar, un lugar donde tienen su propia ganadería de guayús y donde también tienen un restaurante. Así que voy a visitar a los guayús, voy a ver la sala de despiece y luego voy a devorar aquí guayú y guayú en el restaurante. ¡Dentro vídeo! Wagyu es una raza bovina de origen japonés, concretamente de la región de Kobe. Su nombre proviene de los kanji, los sinogramas o escritura de signos que se utilizan en la escritura del japonés. Wa significa armonía y Yu significa vacuno. Estos animales son muy tranquilos, muy nobles y muy dóciles. No son especialmente grandes y es una de las cosas que más llama la atención cuando estás junto a ellos. Lo más especial de esta raza es el alto grado de infiltración de grasa que tiene su carne. Grasa que le da un sabor y una jugosidad muy peculiares y que la han convertido en una de las carnes más cotizadas del mundo. En España tenemos Wagyu. Para tener una ganadería de Wagyu es necesario tener un semental puro que esté inscrito en la Asociación de Wagyu de Japón, en la Asociación de Wagyu de Estados Unidos o en la Asociación de Wagyu de Australia. Si se cruza este semental con una raza compatible, por ejemplo, una vaca de la raza Angus, nacerá una cría con un 50% de pureza de raza Wagyu. A este Wagyu se le denomina Wagyu F1 si nos referimos a su genética. Si mezclamos una hembra F1 con un semental puro, obtendremos descendientes F2, o dicho de otro modo, con un 75% de pureza Wagyu, que darán como resultado mayor infiltración y una mayor calidad de carne. Esto quiere decir que hay distintas calidades de Wagyu y que no todas tienen las mismas características ni el mismo precio, claro está. Os cuento todo esto porque en la finca Retamar, después de muchos años criando Wagyu, tienen actualmente ejemplares de un 75% de pureza. Todo un lujo de carne que probaré hoy en una super degustación. Pero antes visitaré la sala de despiece. Esta raza produce una infiltración a muy temprana edad, por eso aquí sacrifican a los animales cuando tienen 3-4 años de vida. Es decir, no son bueyes, son cebones. Algo de lo que están muy orgullosos en Retamar son sus hamburguesas. De hecho, estas son las piezas de carne que utilizan para hacerlas, y me parece asombroso que utilicen esta carne de tanta calidad para hacer hamburguesas. Luego probaré el resultado y seguro que voy a alucinar. Estas hamburguesas no llevan conservantes ni colorantes, porque se someten a un proceso de ultracongelación para conservar al máximo sus cualidades. Pues después de esta visita a las instalaciones de Retamar en general, porque acabo de ver que no son solo el Wagyu, que también tienen el restaurante en el que estamos, pues vamos a probar lo que hemos visto en la ganadería y a probar cosas de aquí del restaurante. Voy a echar un ojo a la carta, aunque mis amigos de Retamar han dicho, mira, es que te vamos a preparar una serie de cosas para que pruebes un poquito de lo que tenemos. Y bueno, pues como se suele decir, me he dejado llevar y he dicho, venga, ok. Pues vamos a empezar la degustación con la manera, yo creo, más, entre comillas, pura de probar este animal, que es el carpaccio. Cuando digo pura, digo que es que, pues es así, carpaccio, cortado en finas láminas y en crudo, aderezado con un poco de foie y de trufa. Está demasiado brutal, ¿eh? Toma ya, mira. Sorprendido, está muy bueno, muy bueno, mucho sabor. Me encanta el aderezo con trufa, con foie, con un poquito de aceite. Y estamos empezando muy bien la degustación. Vamos a ver qué tenemos a continuación. Y ahora chorizo criollo, sal, pimienta y ají argentino y Wagyu. Todo el menú de hoy estoy viendo que va en torno al Wagyu. Este es pan de pueblo. Espera un momento que no termino yo de saber qué contaros acerca del criollo. Pues bromas aparte, la picada de la carne me gusta, es una picada un poco más gruesa. Tiene su toque justo de grasa, no tiene mucho
mucha grasa para oye, pues tratarse del guayú, que a lo mejor estamos siempre pensando solo en la filtración en la grasa, pues nada. Y tiene un toque muy equilibrado de picantito. Tiene un toque aquí que te raspa un poquito, a mí me encanta. Incluso si fuese el doble no me importaría. Y vaya, no sé si ir dando puntuaciones a las cosas que voy probando para luego al final del vídeo deciros qué es lo que más me ha gustado, porque de momento lo tengo difícil. Pero hemos empezado muy fuerte. El carpaccio lo pondría ahí muy top. Y bueno, nunca va a ser lo mismo un criollo que un carpaccio, pero está excelente. No es un chorizo curado, es un chorizo fresco, chorizo criollo, y eso te permite que si lo haces a la parrilla te quede por dentro jugosito, poco hecho, delicioso, de verdad. Aquí tenemos una de las cosas que han hecho que hoy esté aquí, porque bueno, pues yo conocí a la gente de Retamar en el Salón Gourmet, que por cierto, si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí arriba, y probé varias cosas. Y una de las que probé fue estas hamburguesitas, estas mini hamburguesitas de guayú. Os tengo que decir antes de probarlas que nada más llegar ya, esto tiene un aroma a parrilla y a carne rica que no es normal. No sé qué más cosas me tienen preparadas, pero joder, yo por mí me comía todas estas hamburguesas y otro plato más, porque sé que están muy buenas. Además, como vengo justo de ver cómo se hacen, igual estoy como más sugestionado a, oye, quiero probarlo, a ver qué tal. Las patatas fritas yo no las como, ya lo sabéis. No sé si serán caseras o serán industriales o cómo serán, pero no las como. A cambio, si pruebo la carne, tiene un toquecito de salsa por arriba que se ve que es salsa casera. Lleva tomate, pepinillo, salsa barbacoa. Está muy poquita hecha la hamburguesa y eso a mí me encanta. La picada es gordita y no está compactada. Se nota un montón que al tomarla, pues es que es casi parecido como a un stick tartar más que una hamburguesa. O sea, se nota que está picada grueso y que está hecha con cariño, que no está hecha ahí a presión y a toda velocidad. Como hemos estado viendo cómo son las hamburguesas, las de 200 gramos, pues me han querido traer una para que la vea pues como ellos la ponen aquí normalmente. Vienen con unas patatitas que no son fritas, viene con salsita y pues aquí está la hamburguesa. Voy a meterle mano un poco, a ver qué... Me imagino que estará... Mira cómo se deshace. Bueno, es más, ya tenía mucho olor cuando ha llegado, estoy salivando. Y ahora al abrirla todavía suelta más olor y ves que enseguida se despedaza. Buena señal, buena señal. Así es como debe de ser. Imagínate esto en un pan, imagínatelo en boca. Yo no sé qué han hecho aquí mal, porque algo han hecho mal, porque estaba todavía más buena en grande que en pequeño. Cuando ya se lo mismo, debe ser que ande burro grande, ande o no ande. Os aseguro, y lo digo de corazón, que esto es lo más parecido a comerte un entrecot recién picado. Os lo aseguro, ¿eh? Tiene el toque de la grasita, se nota el toque de maduración. Con mis respetos para el carpaccio, con mis respetos para las hamburguesitas, para los chorizos, yo creo que la hamburguesa de momento va ganando, con diferencia. Bueno, tengo aquí delante de mí guiso de guayú. Hoy es temático, guayú. Joder, tiene un olor. Es un guiso que tiene un aspecto muy parecido, fíjate lo que te digo, al rabo de toro. Y el aroma que tiene es muy similar. Joder, tiene vino tinto, esto está hecho con vino tinto, ¿sí? Joder. Tiene su verdurita, veo que tiene ahí zanahoria. Esta es una salsa, veo, de las de ponerte a mojar pan hasta que te canses. Aquí son muy sibaritas con la trazabilidad de todo y hasta el vino que han echado es vino de aquí, de la bodega Retamar. Bueno, la patata es al horno, ya sabéis que en el guiso tradicional de este tipo, porque ese tipo rabo de toro, le llamo yo a este tipo de guisos, la patata va frita. Esta es patata que va al horno, así que venga, haré la excepción. El guiso está buenísimo, buenísimo. Tiene mucha sustancia, la carne está súper tierna porque se ha guisado durante muchas horas. Está muy bien preparado y en cuanto a sabor, potencia y fuerza, esto es lo que más sabor tiene de todo lo que he probado hoy. Pero aún así,
La hamburguesa sigue ahí, es lo que más me ha gustado. Con gran diferencia. Aquí está el espectáculo de la costilla, 18 horas de preparación a baja temperatura. Yo me imagino que esto se deshace, la presentación es muy buena, viene con una pequeña base de puré, aunque yo personalmente hubiera puesto el puré aparte y la salsa aparte, porque igual hay gente que no lo va a querer con el puré, pero es tan visual, tan espectacular, tan aromático, porque cuando llega también tiene un olor como que le han metido un buen tostadito, me imagino que en alguna clase de grill o de parrilla, pues esto llega a la mesa y todos se quieren pelear por ello. De hecho estamos aquí todos como, no, déjame hacer una foto a mí, espera, no, que lo voy a sacar yo. Bueno, pues vamos a darle caña. ¡Oh, espera! Espera, que es que si lo tocas se desintegra. ¡Oh! Bueno. Pues es como un homenaje al origen de la raza, porque estaba yo preguntando, ¿esto que lleva por fuera es salsa de soja? Sí, lleva soja caramelizada, con jugo de carne. Es un sabor nuevo, ojo, Ojo que el tema de mezclarlo con la soja os va a llamar la atención, cuando menos. La parmentier esta que lleva por debajo, el puré, llamadlo como queráis, está muy fino, muy cuidadito y todo, pero cuando vienes a por carne, déjate de historias. Ya tengo un empate, Ya os puedo decir que la costilla ha empatado con la hamburguesa. ¡Jo, qué brutal! Pues ya está aquí el chuletón. Si yo ya lo sabía, porque claro, si nos lo hemos traído de allí, porque lo he visto yo con mis propios ojitos, le he dicho, hey, córtalo así de esta manera, pues aquí tiene que estar. Está hecho también, como todo lo demás, a las brasas, con brasas de verdad. Como dicen los de MediaMarkt, que yo no soy tonto, mira, voy a empezar por aquí. Voy a empezar por aquí. Ojo, los platos vienen calientes y os voy a dar una pequeña clave, truco, consejo. Si te ponen un plato caliente en un restaurante y tú no puedes poner aquí la mano y aguantarla un poquito, eso te va a cocinar más la carne. Una cosa es mantenerla caliente y otra cosa es cocinarla más. Aquí puedes mantener la manita. Bueno, voy a darle caña aquí ya, fíjate. Esto es lo que yo llamo el punto perfecto, las tres texturas. Está súper tierno, el cuchillo pasa de maravilla. Vamos a ver qué tal está. ¡Jo! El cuchillo pasa solito. De maduración no son piezas muy maduradas, porque tampoco le hace falta. Cuando un animal es más mayor, necesita una mayor maduración para ablandar más la carne. Esto es carne de un animal que es relativamente joven y eso hace que pues, puedas apreciar aún más el sabor de la carne. Insisto, no es el sabor que puede tener un buey de 10 años, de 8 años, de 14 años, pero sabrosa está bastante, Y está deliciosa. Además es que se deshace de una manera espectacular. Ya están aquí los postres y he pedido 3 cosas diferentes, ya que me han ofrecido la posibilidad y estamos 3 personas, lo vamos a compartir, no son los 3 para mí solo, pero me han dicho, venga, te dejamos que lo pruebes tú primero. El postre en teoría tiene que ser como el sumum, como algo que esté incluso por encima de todo lo que has comido para que te deje un buen recuerdo, pero hoy sé que va a ser imposible superar la experiencia que he tenido. Aún así, me han puesto los dientes largos con esta tarta de queso. Mira, esto le gusta mucho a los foodies de hoy en día, así, aplastarla un poquito. O sea, que veo que esta es una tarta de queso de la nueva tendencia. La confitura, voy a llamarlo así, porque de momento no he pedido información, no sé si es mermelada o qué, va aquí a un lado, es un coulis, me dicen por aquí, y por aquí pues unas nuececitas. Es decir, que la tarta de queso pues lleva solo queso, no lleva nada más. La parte de abajo la vas a notar, o sea, tiene una base. Oh, pues está buena, ¿Sabéis que fui a Viena, al Hotel Sacher, a probar la tarta Sacher? Si no habéis visto el vídeo, os lo dejo por aquí. Y no estoy yo acostumbrado a ese tipo de tarta Sacher. De manera que voy a dar una segunda oportunidad a la tarta Sacher, porque la que probé aquel día, bueno, no es por hacer spoiler, pero si veis el vídeo veréis el resultado. Además recuerdo que me pedí 3. Pues vaya, vamos a ver si esta está mejor.
Pues para los puristas os voy a decir una cosa, esto no es una tarta Sacher, esto es una versión de la tarta Sacher que tiene aparte pues la confitura, el coulis, como le quieran llamar. Claro, no lo tiene dentro, está muy suavecita, no está nada secana, entonces pues es otra cosa. Esta tarta Sacher está mejor que la de Viena, pero no está mejor que la tarta de queso. Voy a darle ahora la oportunidad aquí al arroz con leche. Bueno, el arroz con leche ya le voy a poner una pega. A mí me gusta que esté hecho casi un bloque de hormigón, o sea, muy, muy, muy consistente. Y este, fíjate, está cremosito, está más caldoso. Es otra... Vaya, que voy a parar ya porque esto al final van a ser muchas horas de gimnasio. Que hasta aquí, que esto es todo. Que muchísimas gracias a mis amigos de Finca Retamar. Me ha encantado la visita, la comida está de 10 y lo he pasado genial. Espero que vosotros también lo hayáis pasado bien, que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, no olvidéis darle un buen super like. Si no os habéis suscrito todavía, ¿a qué estáis esperando? Es la mejor manera de apoyar al canal y además es gratis. Y hasta aquí, esto es todo por hoy. Desde Finca Retamar, aquí en Sonseca, se despide vuestro amigo César Blue, con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!